En un mundo lleno de preguntas, hay una que resuena con fuerza en el alma de millones. ¿Existe el infierno? La Biblia responde sin titubeos, y sus palabras no son simbólicas ni ambiguas. Jesús habló más del infierno que del cielo, y lo hizo con un tono de advertencia, con amor, pero también con autoridad. En Apocalipsis, las 8:10 de la noche, el fuego eterno no es una metáfora. Es una realidad espiritual impactante, un lago de fuego donde los enemigos de Dios serán atormentados por los siglos de los siglos. En Marcos, las 9:43, Jesús habla del fuego que nunca se apaga. ¿Por qué tanta insistencia? Porque el infierno no fue creado para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Pero el libre albedrío nos permite aceptar o rechazar a Dios, y esa decisión tiene consecuencias eternas. El infierno no es un invento para asustar, es una advertencia de amor. Es el resultado directo de rechazar al Dios que nos creó, nos ama y nos quiere salvar. En medio de esta verdad solemne, también hay esperanza. Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso dio a su Hijo para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos. El infierno es real, sí, pero el cielo también lo es, y está al alcance de quienes aceptan a Cristo. En un mundo lleno de preguntas y dudas existenciales, hay una que ha resonado a lo largo de los siglos en el alma de millones de personas. ¿Existe realmente el infierno? A menudo, esta cuestión surge cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a las injusticias y a la incertidumbre de la vida. Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre nuestra existencia, sobre el destino de nuestra alma y sobre el propósito de nuestra vida en este mundo. La Biblia en sus páginas aborda esta cuestión de manera directa y clara, sin ambigüedades ni símbolos confusos. Jesús, la figura central del cristianismo, habló más sobre el infierno que sobre el cielo, y lo hizo con un tono de advertencia, pero también con un profundo amor. Su mensaje era claro: la vida eterna está al alcance de todos, pero también lo está la condena eterna, y la diferencia radica en nuestras decisiones. La verdad que Jesús nos reveló no busca asustar, sino alertar. En sus palabras, el infierno no es una amenaza vacía, sino una realidad espiritual que debemos tener en cuenta. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 10, se describe una escena impactante y aterradora, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este no es un lugar metafórico ni figurado, sino una realidad tangible y eterna. Un lago de fuego que simboliza la separación definitiva de Dios a los enemigos de Dios. Aquellos que han rechazado su llamado serán castigados en este lugar, sufriendo una condena sin fin. Es un tormento eterno, solo físico, sino también espiritual, ya que implica la separación absoluta del amor de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 43, Jesús también habla del infierno de una manera aún más alarmante. Él dice: en sí tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor es para ti entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca se apaga. El fuego que nunca se apaga es una imagen poderosa que Jesús utiliza para describir la eternidad de la condena. El infierno no es solo un castigo temporal, sino un destino irreversible, un lugar en el que el sufrimiento no cesa, donde la oportunidad de arrepentirse y redimirnos ya no existe. Las palabras de Jesús son claras: el infierno es una consecuencia de nuestras decisiones. Y la gravedad de estas decisiones es tal que incluso el sacrificio de cortar algo tan precioso como una mano o un pie es preferible a caer en este lugar de tormento eterno. Es importante entender que el infierno no fue creado para nosotros, los seres humanos. En la enseñanza bíblica, el infierno fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Dios y trataron de desafiar su autoridad. Sin embargo, debido a que Dios nos dio el don de libre albedrío, es decir, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre aceptar a Dios o rechazarlo, el infierno también se convierte en una opción para aquellos que deciden apartarse de él. Esta libertad es fundamental para nuestra existencia como seres humanos. Sin ella, no seríamos realmente libres. Pero también implica una responsabilidad. Nuestras elecciones tienen consecuencias, y algunas de estas consecuencias son eternas. A menudo las personas se sienten incómodas con la idea de un castigo eterno. Es una doctrina difícil de aceptar, especialmente en una cultura que valora la misericordia y el perdón. Sin embargo, el infierno no es una invención de la Iglesia para aterrorizar a las personas, ni es un concepto que se utilice con fines de control social. Más bien, el infierno es una advertencia de amor. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de salvarse. Él vino al mundo para ofrecer el perdón, para darnos la oportunidad de arrepentirnos y ser reconciliados con Dios. El infierno, por lo tanto, no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de rechazar la oferta de salvación que Dios nos hace a través de su Hijo, Jesucristo.
Dios no quiere que nadie se pierda. Esta es una verdad fundamental que está en el corazón de todo el mensaje cristiano. En el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, se nos dice: en el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo es una afirmación clara de que la voluntad de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento y tengamos la oportunidad de recibir la vida eterna. El infierno, entonces, no es un lugar que Dios desea para nadie, sino la triste consecuencia de una decisión personal de rechazar su amor y su salvación. En este contexto, la esperanza que ofrece el mensaje cristiano es clara y poderosa. Si el infierno es real, también lo es el cielo, y el cielo está al alcance de todos aquellos que deciden aceptar a Cristo como su Salvador. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos, sino un regalo gratuito que Dios nos ofrece a través de la fe en Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la clave para la vida eterna: reconocer a Jesús como el único medio de reconciliación con Dios y aceptar su sacrificio en la cruz como pago por nuestros pecados. El infierno es real, sí, pero la buena noticia es que el cielo también lo es, y está al alcance de todos los que aceptan el regalo de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Aunque el infierno representa una consecuencia inevitable para aquellos que rechazan a Dios, el cielo es una promesa de vida eterna con Él para aquellos que eligen seguir su voluntad. Esta es la esperanza que nos da la fe cristiana, aunque a pesar del sufrimiento y la maldad que puedan existir en este mundo, Dios tiene un plan eterno para nosotros, de amor, perdón y restauración. En conclusión, la existencia del infierno no debe ser vista como una amenaza vacía ni como un instrumento de control. Es una advertencia de amor, un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Dios, en su infinita misericordia, no quiere que nadie se pierda, y por eso ha hecho todo lo posible para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos. El infierno es real, pero la salvación también lo es, y está al alcance de todos aquellos que por libre voluntad decidan aceptar a Cristo y vivir de acuerdo con su voluntad. La vida eterna es una cuestión de decisión, una decisión que definirá nuestro destino eterno. En un mundo lleno de preguntas, hay una que resuena con fuerza en el alma de millones: ¿existe el infierno? Esta interrogante ha sido uno de los grandes misterios a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas personas se han preguntado si realmente existe un lugar de castigo eterno, o si se trata de una mera invención, creada para asustar a los fieles y mantener el control. No obstante, la respuesta a esta pregunta, según las escrituras bíblicas, es clara. La Biblia nos da una visión profunda y directa sobre el infierno, y sus palabras no son simbólicas ni ambiguas. Jesús, quien es la figura central del cristianismo, habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Sin embargo, lo hizo no con la intención de asustar a sus seguidores, sino de advertirles con amor y también con autoridad sobre la gravedad de las decisiones que tomamos en nuestra vida. El infierno no es un concepto nuevo. A lo largo de la historia, muchas culturas y religiones han hablado de un lugar de tormento eterno para aquellos que cometen malas acciones o viven alejados de la verdad y la justicia. Sin embargo, es en las escrituras cristianas donde se nos ofrece una descripción detallada y clara de lo que significa este lugar. En el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 se describe un lago de fuego donde los enemigos de Dios serán atormentados por los siglos de los siglos. Esta no es una metáfora ni una imagen simbólica, sino una descripción de una realidad espiritual impactante. Un lugar de tormento que no tiene fin. Un lugar al que no deseamos ir, pero que según las escrituras es una consecuencia inevitable para aquellos que rechazan a Dios y su oferta de salvación. El fuego eterno es uno de los símbolos más aterradores y contundentes que utiliza la Biblia para referirse al infierno. En Marcos las 9:43, Jesús nos habla del fuego que nunca se apaga. Este fuego no es un fuego físico como los que conocemos, sino un fuego espiritual que representa el tormento eterno, la separación definitiva de Dios, el sufrimiento sin fin. La insistencia de Jesús en hablar de este tema no debe ser vista como una amenaza, sino como una advertencia llena de amor. Jesús, al hablar del infierno, no buscaba causar miedo, sino alertar a las personas sobre la realidad de un destino que podría ser evitado si tomaban la decisión correcta. El infierno, según la enseñanza cristiana, no fue creado para los seres humanos. En la sabiduría divina, Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra él y trataron de desafiar su autoridad. Sin embargo, debido al libre albedrío que Dios nos dio como seres humanos, las personas tienen la libertad de elegir a Dios o rechazarlo, y esta decisión tiene consecuencias eternas. El infierno no es una invención para asustar a las personas, sino una advertencia de amor. Dios, en su infinita bondad y misericordia,
no quiere que nadie se pierda. Él desea que todos tengan la oportunidad de ser salvos, pero para eso es necesario aceptar su oferta de salvación, la cual está disponible a través de Jesucristo. Este libre albedrío es un aspecto esencial de nuestra humanidad. Si no tuviéramos la capacidad de elegir, no seríamos verdaderamente libres. Pero con esta libertad viene también la responsabilidad. Cada acción que tomamos, cada decisión que hacemos, tiene un impacto en nuestro destino eterno. El infierno no es un castigo arbitrario o cruel, sino el resultado natural de rechazar la bondad. El amor y la misericordia de Dios es el resultado de decir no a la invitación de salvación que Dios nos ofrece. Muchos podrían preguntarse por qué Dios permitiría un lugar como el infierno. Sí, según las Escrituras, Él es todo amor y misericordia. La respuesta a esta pregunta radica en la naturaleza misma de la libertad humana. Dios no desea que nadie se pierda, como nos recuerda 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su paciencia y amor, no desea castigar a nadie, pero Él respeta nuestra libertad de elección. Si rechazamos a Dios, si decidimos vivir fuera de su voluntad, entonces estamos eligiendo alejarnos de su presencia, y esa separación es, por sí misma, lo que constituye el infierno. El infierno no es un lugar creado por Dios para vengarse de la humanidad, sino un lugar al que vamos cuando decidimos rechazar su amor. Este rechazo tiene consecuencias eternas porque el amor de Dios es eterno. Y vivir fuera de ese amor significa vivir en un vacío que solo produce sufrimiento. La separación de Dios no es algo que se pueda tomar a la ligera, y las Escrituras nos advierten sobre la seriedad de este tema. Jesús, al hablar del infierno, lo hacía para mostrarnos lo terrible que es vivir en un estado de separación de Dios, y para que entendamos que tenemos una opción, una oportunidad de cambiar nuestro destino. El infierno, sin embargo, no es la última palabra en la historia. La buena noticia, el Evangelio, es que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Aunque el infierno es una realidad para aquellos que eligen rechazar a Dios, también lo es el cielo, un lugar de comunión eterna con Él. El cielo es el destino final para todos aquellos que aceptan la oferta de salvación que Dios les ofrece a través de Jesucristo. El infierno es una consecuencia, pero el cielo es una promesa de vida eterna en la presencia de Dios. En Jesús vino a la tierra para mostrarnos el camino hacia esa vida eterna, para revelarnos la verdad de la salvación que solo se encuentra en Él, el cielo. Al igual que el infierno es real y está al alcance de todos aquellos que eligen aceptar la invitación de Dios. La vida eterna, lejos de ser un premio ganado por nuestras propias acciones, es un regalo gratuito que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. En Juan 14:6, Jesús afirma: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración es clave para entender cómo podemos evitar el infierno y alcanzar la salvación. El camino al cielo no es a través de nuestras propias fuerzas, sino a través de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Es importante entender que, aunque el infierno es una realidad, la invitación de Dios es mucho mayor. Él no quiere que nadie se pierda, y por eso envió a su Hijo a este mundo, para que todos tuviéramos la oportunidad de ser salvos. La decisión que tomemos en cuanto a Jesús determinará nuestro destino eterno. Si elegimos seguirlo, si le damos lugar en nuestro corazón, estaremos caminando hacia el cielo. Si lo rechazamos, estaremos eligiendo el infierno, un lugar de sufrimiento y separación de Dios. El infierno es real, sí, pero el cielo también lo es. Y el cielo está al alcance de todos aquellos que aceptan a Cristo. La invitación está abierta, y la decisión es nuestra. No es una decisión fácil, pero es la decisión más importante que tomaremos en nuestra vida. A través de la fe en Jesucristo, podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios nos ofrece este regalo de amor, y Él quiere que todos tengamos la oportunidad de aceptarlo. En medio de la gravedad de la advertencia sobre el infierno, también se encuentra la esperanza de la salvación. Si rechazamos el infierno, debemos aceptar la oferta de salvación de Dios, y esa oferta está al alcance de todos, sin excepción. En un mundo lleno de preguntas, ¿hay una que resuena con fuerza en el alma de millones? ¿Existe realmente el infierno? Esta interrogante ha sido una de las más discutidas y debatidas a lo largo de la historia, especialmente cuando se trata del destino eterno de las almas. Existen muchas concepciones y creencias que intentan abordar esta cuestión, pero cuando acudimos a la Biblia, encontramos respuestas claras que no dejan lugar a dudas sobre su existencia. En las palabras de Jesús y de otros escritores bíblicos, el infierno es descrito no como una metáfora o una simple alegoría, sino como una realidad espiritual muy seria que debe ser tomada en cuenta por todos aquellos que desean entender
las consecuencias de sus decisiones de vida. La Biblia no habla del infierno de manera superficial. Por el contrario, es un tema que es tratado con una profundidad que deja claro que es algo de gran importancia. De hecho, Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, y lo hizo con un tono de advertencia, pero también con amor y con la autoridad que le confería ser el Hijo de Dios en todo momento. Él nos dio la oportunidad de comprender la seriedad del tema, no con el fin de sembrar el miedo, sino con el deseo de que todos pudiéramos tomar decisiones sabias que nos alejaran de tan terrible destino. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, encontramos una descripción poderosa del infierno. Este versículo habla de un lago de fuego donde los enemigos de Dios serán atormentados por los siglos de los siglos. En este pasaje no se habla de una pena temporal, ni de un sufrimiento que eventualmente terminará. No, el castigo es eterno. Los que elijan rechazar a Dios y vivir en su rebelión serán condenados a esta eternidad de separación de Él. Es importante resaltar que el infierno no fue creado para los seres humanos. En su infinita justicia, Dios preparó el infierno para Satanás y para los ángeles caídos que lo siguieron en su rebelión. Sin embargo, debido a la libertad que Dios le dio al ser humano para elegir, muchas personas también se verán afectadas por este destino si deciden rechazar la salvación que Dios les ofrece. La razón por la que el infierno es tan terrible es precisamente porque implica una separación eterna de Dios, vivir fuera de la presencia de Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Es la peor de las condenas. El infierno no es un lugar donde las personas sean simplemente castigadas, sino donde vivirán de manera eterna sin la capacidad de experimentar la bondad, el amor y la paz de Dios. En Marcos 9:43, Jesús describe el infierno como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Esta imagen de un fuego eterno es una de las más aterradoras que se encuentra en la Biblia, y resalta la naturaleza incansable y sin fin de este castigo. No es algo que se pueda apagar, no es algo temporal, sino una condena que dura para siempre. Es la máxima expresión de la separación de Dios, la máxima distancia entre el ser humano y el amor divino. Jesús no hablaba del infierno con el objetivo de aterrorizar a la gente, sino para alertar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. En todo momento su mensaje es claro: el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, si nosotros, los seres humanos, elegimos rechazar a Dios, si decidimos vivir fuera de su voluntad, estamos eligiendo un camino que nos lleva a esa condena. A través del libre albedrío, Dios nos da la opción de escoger, de aceptar su amor o rechazarlo, y esta decisión tiene consecuencias eternas. Es fundamental comprender que el infierno no es un castigo arbitrario ni un invento de la Iglesia para asustar a las personas. Por el contrario, es una consecuencia lógica de nuestras decisiones. Si decidimos rechazar a Dios, si optamos por vivir una vida sin Él, entonces estamos eligiendo vivir en un lugar donde la bondad, el amor y la luz de Dios no existen. El infierno no es simplemente un lugar de castigo físico, sino una expresión de la ausencia de Dios, que es la fuente de todo lo que es bueno. La severidad del infierno radica en que es la consecuencia final de una vida separada de Dios, de un rechazo consciente de su amor. Muchos se sienten incómodos con la idea de un castigo eterno, especialmente en una época en la que prevalece la idea de que todo tiene que tener un fin, de que todo sufrimiento debe ser temporal. La idea de un castigo sin fin es difícil de aceptar. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro y está basado en el amor. Él no quiere que nadie se pierda. En 2 Pedro 13:9 se nos dice: en el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, no desea que nadie perezca, pero Él respeta nuestra libertad para elegir. Si rechazamos a Dios, si decidimos vivir alejados de Él, las consecuencias de esa decisión nos llevarán inevitablemente al infierno. El infierno, por lo tanto, no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia de una decisión libre que tomamos. Es el resultado de rechazar la invitación de Dios a vivir en su presencia. Dios nos ofrece la salvación como un regalo, y es nuestra responsabilidad aceptar o rechazar ese regalo. El infierno no es un invento de la humanidad ni una invención de la Iglesia, sino una advertencia seria sobre las consecuencias de vivir sin Dios. Es un lugar que existe no porque Dios quiera que estemos allí, sino porque, por el amor que Él nos tiene, nos da la libertad de escoger nuestro destino eterno. El mensaje de la Biblia es claro: el infierno es real, pero también lo es el cielo. El cielo es el lugar de la presencia eterna de Dios, un lugar de paz, amor y gozo. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús vino a este mundo para ofrecernos la oportunidad de escapar del infierno
y recibir la vida eterna en el cielo. El cielo es el destino final de aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, de aquellos que deciden seguir su voluntad y vivir en obediencia a Él. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo resalta la única vía para escapar del infierno, aceptar a Jesús como el único camino hacia la salvación. La salvación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. No es algo que logremos a través de nuestras obras, sino un regalo gratuito que Dios nos ofrece. Jesús vino a este mundo para pagar por nuestros pecados, para que, a través de su sacrificio en la cruz, pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. En la oferta de salvación está abierta a todos, y Dios desea que todos la aceptemos. La vida eterna es un regalo que no podemos ganar, pero que se nos da gratuitamente si decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón. El infierno es real, pero la salvación también lo es, si elegimos seguir a Jesús. Si decidimos vivir conforme a su voluntad, podemos vivir con la seguridad de que nuestro destino eterno está sellado en el cielo. El infierno es una posibilidad, pero no es una necesidad. Dios no quiere que nadie se pierda, y ha hecho todo lo posible para ofrecernos la oportunidad de ser salvos. A través de Jesús, podemos escapar del infierno y recibir la promesa de la vida eterna. En resumen, el infierno es una realidad bíblica, pero también lo es la salvación. Dios nos ofrece un camino claro hacia la vida eterna, un camino que se encuentra en Jesucristo. El infierno no fue creado para los seres humanos, pero, debido a la libertad que Dios nos da, es el destino de aquellos que rechazan su amor. Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso nos ofrece el regalo de la salvación. La decisión es nuestra en aceptar a Cristo y vivir con Él por la eternidad en el cielo, o rechazarlo y enfrentar las consecuencias de una vida separada de Dios. La invitación está abierta, y el camino está claro. En un mundo lleno de preguntas, hay una que resuena con fuerza en el alma de millones. ¿Existe realmente el infierno? Esta pregunta, a lo largo de la historia, ha provocado debates profundos, reflexiones existenciales y temores en los corazones de las personas. La idea de un castigo eterno, de un lugar de sufrimiento sin fin, parece ser uno de los conceptos más difíciles de aceptar para muchos. Y sin embargo, la respuesta a esta cuestión, según las Escrituras, es clara. Jesús, la figura central del cristianismo, habló más sobre el infierno que sobre el cielo. No lo hizo para aterrorizar a la gente, sino para advertir con amor y compasión sobre las terribles consecuencias de rechazar a Dios y su oferta de salvación. La Biblia es clara al afirmar que el infierno es una realidad. En Apocalipsis las 8:10 de la noche, encontramos una descripción de lo que ocurrirá al final de los tiempos, cuando los enemigos de Dios, aquellos que han rechazado su amor y su mensaje, serán lanzados al lago de fuego. Este es un castigo eterno, un tormento que no cesa, donde el sufrimiento será sin fin. El versículo menciona que aquellos que sean lanzados en este lago de fuego serán atormentados por los siglos de los siglos. No es una metáfora ni una exageración, sino una advertencia seria sobre lo que sucede cuando una persona decide rechazar el plan divino para su vida. Jesús, en su ministerio terrenal, habló varias veces sobre el infierno. En Marcos las 9:43, por ejemplo, él menciona el fuego que nunca se apaga. Estas palabras son contundentes. El fuego eterno no es una simple representación de sufrimiento, es la imagen de la separación total de Dios. Al vivir en este estado eterno de desolación, es el peor castigo imaginable para el ser humano. En su infinita sabiduría, Dios creó el infierno no para los seres humanos, sino para Satanás y sus ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra Él en el cielo. Sin embargo, debido al libre albedrío que Él nos dio, los seres humanos tienen la capacidad de elegir su destino, y esa elección puede llevarlos, en caso de rechazo a Dios, a ese mismo lugar de condena. El infierno, entonces, no fue hecho para nosotros, sino que es una consecuencia de nuestras decisiones. Dios nos dio la libertad de elegir, y esa libertad tiene un precio. Si rechazamos su amor, si decidimos vivir fuera de su voluntad, el resultado final será el sufrimiento eterno. Pero el mensaje central de la Biblia es claro: Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, en 2 Pedro 13:9 se nos asegura que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es un testimonio de su amor, de su deseo de salvar a todos los seres humanos. Él no quiere que nadie sufra las consecuencias del rechazo a su amor, pero la realidad es que, a pesar de su misericordia, la decisión de rechazarlo es de cada uno de nosotros. La insistencia de Jesús en hablar sobre el infierno no tiene como objetivo sembrar el temor de manera irracional, sino alertarnos sobre la seriedad de nuestras decisiones. Él sabía que el libre albedrío que nos otorgó sería el que determinaría nuestro destino eterno. Por eso, al hablar sobre el infierno,
Lo hacía con el propósito de advertirnos, de mostrarnos el peligro que representa vivir sin Él. No debemos olvidar que el infierno es el resultado directo de rechazar a Dios. Es una decisión personal que, a pesar de lo que muchos piensan, no es el destino natural del ser humano. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, para experimentar su amor y su bondad. Sin embargo, al rechazar esa relación, el infierno se convierte en el destino inevitable para aquellos que deciden apartarse de él. Algunos sostienen que la idea de un infierno eterno no es coherente con un Dios que es todo amor. Sin embargo, si entendemos correctamente la naturaleza de Dios, podemos ver que el infierno no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia directa de nuestra libertad. Dios nos dio la libertad para elegir, y esa libertad nos permite acercarnos a Él o alejarnos. El amor de Dios es perfecto, pero no puede forzar nuestra voluntad. Si decidimos alejarnos de Él, si decidimos vivir sin su presencia, estamos eligiendo, de alguna manera, el infierno. El infierno no es simplemente un lugar de castigo físico, sino un estado de separación de Dios. El sufrimiento espiritual que viene al estar alejados de la fuente misma de la vida. El concepto del infierno es difícil de aceptar para muchos, y eso es comprensible. Nadie quiere pensar en un lugar de sufrimiento eterno, pero, al mismo tiempo, debemos reconocer que el infierno es una advertencia de amor. Jesús no habló sobre el infierno para asustar, sino para motivarnos a tomar decisiones sabias. Dios quiere que todos lleguemos a Él, pero la decisión de aceptarlo o rechazarlo depende de nosotros. El infierno en este sentido es el resultado de nuestra elección, y eso hace que sea aún más grave. Dios no desea que nadie perezca, pero respeta nuestra libertad para escoger. Si elegimos vivir lejos de Él, la consecuencia final es el sufrimiento eterno. Sin embargo, no todo está perdido. La buena noticia del cristianismo es que el infierno no es el destino final de todos. Jesús vino al mundo para ofrecer una salida, para brindarnos la oportunidad de escapar de este destino de separación eterna. En un Juan 4:9-10 se nos dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para que tuviéramos la oportunidad de ser salvados. La muerte y resurrección de Jesús hacen posible que, a través de la fe en Él, podamos ser reconciliados con Dios y evitar la condena del infierno. Dios ofrece a todos la oportunidad de escapar del infierno a través de la fe en Jesucristo. El infierno es el destino de aquellos que rechazan a Dios, pero el cielo es el destino de aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. En Juan 14:6, Jesús mismo afirmó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta declaración resalta la importancia de reconocer a Jesús como el único camino hacia la salvación. El cielo es la promesa de vida eterna, la vida que Dios ha preparado para aquellos que eligen seguir a su Hijo. En el cielo no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay muerte. Es un lugar de paz eterna, donde viviremos en la presencia de Dios, disfrutando de su amor y su bondad por siempre. Aunque el infierno es real, el cielo también lo es. Dios ha preparado un lugar maravilloso para aquellos que deciden vivir con Él, si elegimos seguir a Cristo. Si decidimos vivir conforme a su voluntad, podemos tener la seguridad de que nuestro destino eterno está sellado. La salvación es un regalo gratuito, un regalo que Dios nos ofrece con amor. No es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas, sino algo que debemos recibir con humildad y gratitud. A través de la fe en Jesucristo, podemos ser perdonados, ser reconciliados con Dios y recibir la promesa de la vida eterna. En conclusión, el infierno es una realidad que no podemos ignorar. Jesús habló de él con claridad y autoridad, no para asustarnos, sino para advertirnos de las consecuencias de nuestras decisiones. El infierno no es el destino natural de los seres humanos, sino una consecuencia de rechazar a Dios. Pero el cielo es una promesa, y esa promesa está al alcance de todos los que aceptan a Cristo como su Salvador. La decisión de aceptar o rechazar a Dios es nuestra, y esa decisión determinará nuestro destino eterno. Dios no quiere que nadie se pierda, y ha hecho todo lo posible para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos. El infierno es real, pero el cielo también lo es, y está al alcance de todos los que eligen seguir a Cristo.